internacionales, que está volviendo de país con un acento parisino. No, cero. Faltaron las croissants. Era imposible, chicos. El Senasa, ¿No deja pasar? quedan en el Senasa. Bien. El Senasa se hace una fiesta con. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bien, che. Bien, Bueno. bien. Ya por acá, por Buenos Aires. Qué Perfecto. buena movida, ¿no? Lo de París. Sí, sí, Contame cómo estuvo. Estuvimos en el aniversario número 80 de la fundación de la Federación Sindical Mundial. Estuvimos 3 jornadas de laburo, digamos. El 2 fuimos parte de la marcha y paro y movilización de la CGT francesa, que no tiene mucho que ver a nuestra CGT, pero que es también tan poderosa como la CGT nuestra. Sí. Lo que pasa, bueno, es una CGT dirigida por sectores de la izquierda francesa en general. Y bueno, tenían un paro y movilización ahí por el centro de París, reclamando en contra del plan de austeridad de Macron, por la justicia social y la justicia fiscal. Sí. Ellos están discutiendo gravar a los grandes ricos con un impuesto permanente y también defender un montón de agendas de seguridad social, de seguridad pública que tienen que ver con derechos de salud, educación, laborales, etcétera, etcétera, que hoy garantiza el Estado francés, que bueno, que empiezan los sectores de derecha que fueron creciendo en el Parlamento francés, Sí. empiezan a discutir esa agenda de derechos sociales en pos de erradicarlos, digamos. O sea, El plan de austeridad es El como plan el de ajuste de acá. el plan de austeridad en realidad es un ajuste, pero tiene que ver un ajuste en lo social. ¿Por qué? Porque la plata tiene que ir a la defensa. Por el tema de la hipótesis del conflicto de la OTAN con Rusia. Ajá. Justo Macron no el 2, creo que fue el 4, puso en alerta a todo el sistema de salud pública francesa por la posibilidad de una inminente guerra. Algo generó una ola de psicosis en la opinión pública, porque claro, que tengan que poner en alerta, no sé, el Fernández y todos los hospitales de la ciudad porque se viene una guerra, es medio dramático. Sí, extraño Sí. y sí. De todas maneras, estuve mirando hace poco, cuando empezaron los conflictos por la reforma jubilatoria, cuánto era el ingreso de un trabajador o una trabajadora francesa comparado con nosotros, ¿no? Digo, Sí, bueno, es otra realidad. por Francia, eso la ferocidad de la lucha, efectivamente. pues los tipos tienen una progresión de trabajo o de su tiempo libre o de su tiempo a futuro, que claro, se lo alterás todo y... Sí, Francia tiene una jornada laboral en muchos sectores de 6 horas y en la mayoría de 7. Es un país donde te jubilás hombres y mujeres a los 64 años. Macron igual elevó esa edad porque Sí, era antes 62 claro. o 61, no recuerdo bien ahora el dato. Fue una lucha enorme, como vos decís, negro. La clase obrera francesa tiene una historia de lucha envidiable, Correcto. tanto como la nuestra, digamos. Eso también hay que decirlo, ¿no? Nosotros no estamos lejos de ninguna clase obrera. Ellos no consiguieron los saberes jubilatorios y el sistema jubilatorio dialogando en un café. No, efectivamente. Estamos hablando de mayo francés. Nunca fue bueno, como decimos siempre, las conquistas de nuestra clase no se han... La paz nunca fue una opción, claro, se me vino. como es plata Tal y miedo cual. nunca tuvimos, sería la frase. Tal cual, efectivamente. Así que, nada, interesante experiencia. El 2 marchamos con la CGT, decía. La verdad fue una marcha multitudinaria. Desde la plaza de Italia, de París, al Panteón donde está Napoleón, en una zona céntrica de París. Una marcha larga, les gusta caminar, caminamos como 18 cuadras por el centro francés. ¡Qué experiencia! Así que estuvo bien. Además, bueno, ya habían empezado a llegar delegados y delegadas de todo el mundo para los eventos de la FCM. Hubo más de 200 delegados internacionales de 60 países distintos, así que siempre una linda experiencia ese primer día, digamos. Sí, lo que está claro que en el contexto de ese encuentro que tuviste en Francia, en Europa era muy fuerte la movilización pro-palestina también, por todo lo que había ocurrido con... Las banderas palestinas ondeaban efectivamente en la columna de la CGT
Y también hay que decir que no era solo la CGT, eran otras centrales obreras. Francia tiene varias centrales obreras nacionales. Ah, sí. La más importante, por lejos, es la CGT, pero también hay otras. La Central de Trabajadores de Francia, Fuerza Obrera. ¿Y tienen divisiones ideológicas también? Tienen divisiones ideológicas, sí, sí. Ah. Sí, sí. Y tradicionalmente la CGT es la central de izquierda vinculada al Partido Comunista Francés, al PSF. El más viejo, además. Es la central histórica del movimiento obrero francés. Pero después tenés Fuerza Obrera, que es un sector más vinculado a la derecha, una central más burocrática. Tenés la Confederación de la Central de Trabajadores Franceses, que es una central más centrista, pero también apartidaria, es la única que es apartidaria en términos generales. ¿Como la autónoma? No, como no sé si como la autónoma. Estaba obligado a preguntarlo. Pero tiene una línea un poco más de centro. Igual es una central que, por ejemplo, hace muchas actividades de unidad con la CGT. Es la que quizá mejor se posiciona por fuera de la CGT en la movilización y demás. Pero es más lavadita, digamos. Claro, sí, claro. Sí. Porque además, para Comunicam, para Camila, cuando miramos el resto, hace muy pocos días celebramos por qué hay un modelo sindical argentino, porque es por ley, porque hay un reconocimiento del Estado, por eso digo Estado, trabajadores, siempre... Sí, la negociación tripartita reconocida en nuestro país. Exacto. Muchos países del mundo Sí. no está establecida la paritaria como la conocemos nosotros. Es todo lucha, es todo... No, Francia igual sí tiene negociación Sí. colectiva, obviamente. Los países europeos en general tienen negociación colectiva, son indudablemente mucha de nuestra clase obrera originaria, pionera, venía migrante de Italia, de Francia, de los países europeos que por ende fueron los introductores de las ideas sindicalistas, socialistas, Anarquistas, socialistas, comunistas. Sí. Y después eso derivó en el acervo cultural de nuestro movimiento obrero, que es un movimiento obrero potente, ¿no? Pero si el Estado no venía a ponerle el carácter de orgánico del reconocimiento por ley, ¿no? El reconocimiento de las organizaciones sindicales. Además la negociación en un sentido progresista, digamos, en el hecho de que la negociación colectiva tripartita en nuestro país tiene que ver con que el Estado empleador, el Ministerio de Trabajo como representante del Estado históricamente siempre tiene una posición en pos de la parte más débil, porque no hay igualdad entre trabajadores y empresarios, o incluso en nuestro caso el Estado empleador, digamos. Claro. Siempre tiene un rol de equiparar, digamos, la discusión, aunque Milei rompió eso. Tal cual. En los últimos años esa posición de la hoy Secretaría de Trabajo se rompió con todos los problemas que eso implica, pues empoderó a las cámaras empresarias. Bueno, ya que nombramos en el contexto de tu visita a París, Francia, vos sé que no está en Instagram no tenés fotos de tu estadía en Francia, es una movida ideológica. No, tengo una publicación. No te stalkeó bien, capaz. No, yo te busqué en tu... No, tengo. Subí una publi. Bueno, sí, yo me gusté, pero ahora no lo encontré. Porque para mí era una historia, se fue en 24 horas. No, una historia subí, creo que en el Arco del Triunfo. Sí. Claro, sí. Esa es la que vi. Pero bueno, hay fotos. Porque necesito, viste, los chicos me piden. ¿Es cierto que Nacho estuvo en Francia? Estuvo en Francia, boludo. Las croissants no pudimos porque se nasa Maloberti. Quedó nuestro imaginario, las croissants. No, ya que nombraste Palestina, sí. Toda Europa movilizada, pero hay un hecho que no podemos dejar por alto. Vos lo mencionaste de lo que ibas a hablar. ¿No? Dijiste, hace 2 años, ayer, se cumplió el ataque masivo y intempestivo de Hamás al pueblo israelí, en un recital, realmente, ¿qué desencadenó todo esto, no? Sí, ahí, digamos, para entrar en el tema concreto, efectivamente el 7 de octubre de 2023 se arrancaba Hamás tomó una determinación unilateral de atacar a colonos israelíes en territorio palestino, pero que está bajo dominio israelí, con asesinato, una masacre y después los rehenes tan difundido el tema y tan terrible, digamos, de ciudadanos israelíes que hasta el día de hoy son rehenes. Pero eso dio el puntapié a una situación mucho más terrible. O sea, el ataque jamás es brutal y nadie lo podría defender. Pero lo que dio lugar es que a los pocos días el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, tomaron la determinación de comenzar el genocidio
hoy Ah, más tremendo. televisado y más visto en el mundo por la sociedad en su conjunto, que hoy se cobra la vida de 67.000 palestinos hasta hoy y palestinas, principalmente, ya lo dijimos, innumerable cantidad de veces por acá, niños, niñas y mujeres. Eh, Eso continúa hasta el día de hoy. Y en todo caso me parece que lo que hay para rescatar a esta altura es que en la última Asamblea de Naciones Unidas se avanzó en el reconocimiento de muchos estados europeos, principalmente de Palestina como un estado independiente, pero además me parece que la comunidad internacional empezó a hacer un clic definitivo en torno a un proceso de aislamiento que ya veníamos diciendo hace bastante tiempo acá, del Estado de Israel, porque allí Israel también hizo una marcha multitudinaria Sí, por los es rehenes cierto. en Tel Aviv, de la cual prácticamente ningún medio internacional se hizo eco, porque claramente eso no es interesante lo hayan hecho, pero ellos sigan negando la masacre que Claro. cometieron a continuación, digamos. Y además también decirlo, la guerra no empezó hace 2 años, el Cierto. conflicto israelí-palestino no comenzó hace 2 años, comenzó hace 77 años con la Nakba, que es la expulsión de los palestinos de sus territorios históricos por parte de las fuerzas sionistas de liberación de Israel de esa época. Eh, en ese sentido, ahora hay en la mesa una propuesta de paz que la trae Trump, Sí, que la están analizando muchos países del mundo, que es sí. la solución de los dos estados, y yo ahí voy a dar un paso más en torno al análisis de la situación, que tiene que ver la solución de dos estados, que es la que propone la ONU en 1948 y que tenía sentido en 1948, donde todavía los palestinos podían retornar inmediatamente a los territorios ocupados por Israel, a Sí. pesar de las masacres que ya en ese momento se habían sucedido. Hoy es imposible. O sea, porque hoy el territorio palestino original es el 22% del que era en Claro. esa época. Y además, ¿a dónde volverían? Digamos? Implicaría que ciudades enteras hoy en manos de Israel y que tiene población israelí que se crió, que nació, que trabajó, que hizo su vida ahí. ¿Por qué se correrían, digamos, ¿no? Pensando la doctrina del mismo Estado israelí respecto del pueblo palestino, realmente es una solución nefasta, digamos, Claro. porque en todo caso implicaría que a lo sumo Palestina tendría control sobre Gaza, destruida como está, y sobre Cisjordania, donde Israel lo permita, digamos. O sea, entonces ahí empieza la discusión de por qué una Palestina libre y no un estado y no dos estados en esa región. Obviamente esto no va en detrimento de la destrucción del Estado de Israel, nadie plantea esa situación, sino que efectivamente hay que profundizar mucho más ese debate de cómo encontrar la paz. Claro. Lo que hay que frenar primero es el genocidio, claramente. Eso ¿no? está claro, O sea, coincido con vos. Pero me parecería que por lo menos retrotraer la situación a 2 años atrás. bueno, sí. Eso claro. no sería tan complejo. No sería tan complejo. Es el territorio actual, es el que está, digamos. Sí, claro, sí. A sabiendas de que Palestina reconocería todo lo que perdió, pero bueno. Sí, claro. Peor efectivamente. es, Y en eso, lo que quería decir eran dos cosas sobre ese punto. Efectivamente, hay un. El riesgo más grande es que efectivamente Israel está presionando mucho sobre Cisjordania, que es el territorio más grande de Claro. Palestina. Es mucho más grande que Gaza, pero tiene en términos generales menos población históricamente que Gaza. Y además la situación de que esos dos estados no pueden estar conectados. O sea, pues en el medio todo es territorio de Israel y Israel se sigue. Bueno, se sigue. Lo quiere tomar. No, Decís. Israel va a seguir dividiendo a Palestina, ese es el problema. O sea, no puede haber un Estado palestino si en el medio sigue existiendo Israel. Correcto. Y no da ni siquiera la posibilidad de que esos dos sectores territoriales palestinos tengan una comunicación directa. O sea, Claro. eso es un punto crítico, digamos, a la hora de pensar la paz. Lo otro también para decir, me parece es que jamás ya dio su visto bueno a las negociaciones. Jamás está derrotado, jamás hoy no es el problema Ni cierto siquiera. para Sí, la solución palestina. Coincido totalmente. El problema cierto para la solución palestina es que Estados Unidos, principalmente, deje de apañar a Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde cada vez que sale algo en contra del Estado de Israel, Estados Unidos veta y eso impide que se avance en un sentido mucho más interesante por la comunidad internacional. Así que un poco eso.
me parece que ahí hay digamos, lo que quiero decir es que hay una comunidad internacional, vuelvo a ese punto que es interesante. Esta semana hubo manifestaciones en todo el mundo por Palestina, Sí. incluso acá, ayer en Buenos Aires, Sí. hubo una muy buena manifestación. Eso se replicó a lo largo y ancho del mundo, no solo en Europa, no solo en América Latina, sino también en otros continentes. Y eso da cuenta del estado de situación que tiene la comunidad internacional respecto a lo que Israel continúa haciendo hasta hoy en Palestina. Así que eso es un dato que me parece que los líderes del mundo deberían tomar nota. Los pueblos del mundo empiezan a ser absolutamente receptivos de lo que pasa en Gaza, para que tenga un alto, digamos. ¿Te puedo hacer 2 pedidos para cuando nos vayamos a encontrar de nuevo? Obvio. ¿Sí? La primera es, ¿qué ciudades quedan dentro del territorio palestino? Porque hay una discusión desde lo religioso hasta lo económico que está soslayada, ¿no? Por ejemplo, Belén y Jerusalén están dentro del ámbito que todavía está en discusión, ¿no? Sí, Jerusalén, particularmente el caso más terrible es desde Jerusalén, donde el Estado de Israel quiere trasladar su capital de Tel Aviv a Jerusalén. Tel Aviv fue fundada sobre aldeas palestinas. Claro. No existía Tel Aviv. Tel Aviv no era una ciudad. Exacto. Es una ciudad creada. Ahí es mi pregunta. Y Jerusalén está ocupada mayormente por Israel. Palestina tiene el sector oriental, que es donde ellos reclaman su capital histórica. Exacto. Sí, sí. Y la otra es, en este contexto de que contaste del movimiento sindical histórico, tenemos que hablar de cómo se mira el sindicalismo 2025, este nuevo milenio, Sí. y cuánto contiene el comunismo, reconoce el comunismo del peronismo. A ver, bueno, dale. Es una pregunta. Está bien, sí, Bien, bien. Gracias. Muy Ella, bien. ella dice esto porque me quiere. Mentira. Ella dice, ¿qué estás tomando? Deja de cambiar la hierba porque no es hierba, es yerba. Bueno, escúchame, no, ¿sabes por qué te cuento? Porque nosotros nos encontramos en un momento sí. en donde el movimiento obrero va a debatir no solamente la estatalidad, sino todo el alcance de la protección del trabajo en nuestro país. Claro, obvio. Sí, sí. Porque si no, cada 4 años, cuando cambie un gobierno, tenemos que estar defendiendo cuestiones que ya estaban sobradamente probadas que no se puede tocar. Totalmente. ¿Está? Sí, Ese sí. paraguas lo tiene, es más, el país tiene que llegar a una reforma y decir, che, mira, pase lo que pase, Malvinas, la banca, el reconocimiento de los derechos de trabajadores y trabajadoras, los derechos de la sociedad, ¿no? Sí, Esto, claro. AUH, matrimonio igual, todo eso dentro de Paraguay, esto no se modifica. Después todo el resto si querés cambiarlo. Entonces vamos a sentar una base digna. ¿Te Está parece? muy bien. Te, Sí. te lo redondeé, pero quiero saber hasta dónde Está puede muy ser bien. el peronismo un camino hacia una revolución social. Apa, Bueno, titular. Puede serlo igual. No, pero Claro, cómo puede no, serlo. yo estoy convencido. Depende de quién encabece eso. El final. ¿Qué es el comandante en este tiempo 2025? Pareciera como en el olvido, Ernesto Che. El Che, bueno, es el día guerrillero heroico, sí. El Che, a ver, me parece el Che son valores, primero, de humanismo Coincido. profundo, su práctica revolucionaria, su internacionalismo en el Congo, en Argelia, en Bolivia, mismo en Gaza. Él estuvo Sí. en el 59 en Gaza. Mira. Y fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en hablar de la causa palestina. Así Wow. que eso el pueblo palestino se lo agradece Año, hasta hoy. ¿me En el dijiste? 59. La revolución es en enero, el 1 de enero del 59, la revolución cubana, y él en junio del 59 viaja a Egipto para visitar a Nasser, movimiento de no alineados, Sí. primera apuesta de Cuba en el mundo internacional, y él pide visitar Gaza. Está un día, se entrevista con los líderes de los fedayines, que eran los combatientes por la libertad del pueblo palestino, y ahí lo que les dice y lo que les queda a los palestinos de esa reunión es que si había ocupación tenía que haber resistencia. Esa fue la frase que les dijo Impecable. el Che, y que hasta el día de hoy la siguen llevando adelante. Sin duda. Así Porque, que porque ahí era todo muy tribal todavía, ¿no?
Sí, pero ya había, digamos, obviamente en esa época el movimiento revolucionario palestino estaba mucho más vinculado a ideas, obviamente, de la revolución en todo el mundo. Estamos hablando de los 50, 60. Claro. Sí, sí. Guerra Después, Fría, después va a todo. aparecer Arafat, digamos, con la Exacto. figura Ahí rutilante. quería llegar. Todavía Arafat no estaba, efectivamente, era muy joven en Muy esa joven, época, muy niño. pero era uno de sus futuros dirigentes. Mira. Así que sobre el Che, Gran nada. lema. Sí, claro. El que les dejó. El que les dejó, tal cual. No. Nada, y el Che lo redondeo con esto. Para mí el Che es el máximo ejemplo de un revolucionario en lo personal, ¿eh? Para mí es la figura rutilante del movimiento comunista internacional. Su entrega en la Revolución Cubana, pero también en la Revolución en todo el mundo, tiene que ver con las ideas que uno lleva adelante día a día. Gracias, Nacho. De nada, Che. Tremendo. Vamos ya.